Estoy perplejo, también dice el apóstol Pablo, estoy perplejo. O sea, lo que él esperaba, que ya estuviesen los Gálatas produciendo fruto, o que estuviesen ya en un crecimiento y una madurez espiritual, lo que había era un retroceso tremendo. Entonces vamos a orar. Señor, llegamos delante de ti confiados en la obra del Espíritu Santo, confiados en tu poder, que al abrir tu palabra podamos ser estimulados, podamos ser retados a vivir conforme a la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Gracias por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, y gracias, Señor, por estos registros de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer en el capítulo 4. Capítulo 4, y vamos a comenzar del versículo 8 al 20. Me temo que hoy no vamos a terminar la sesión que teníamos proyectada hasta el versículo 20, pero quiero leer del capítulo 4, del 8 hasta el 11. Vamos a leer del 8 al 11. Dice el apóstol Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Esta sesión, que va del versículo 8 al 20, la podemos dividir en dos partes, y son como dos contrastes que se presentan allí, donde a través de estos contrastes se nos trata de presentar la importancia de lo que es el Evangelio. Ahora, esta sesión dije que es una de las más importantes e increíbles argumentos de todo el libro, pero es necesario no solamente entenderlas, sino aprenderlas y aplicarlas a nuestra propia vida, y cómo relacionarnos con las personas que están alrededor. Y en primer lugar encontramos lo que se llama la idolatría de la religión, o sea, un contraste o una advertencia para que los gálatas no regresen otra vez a la idolatría pagana. Entonces, Edgar nos va a ir ayudando pensando en la pregunta que hice inicialmente, las veces que nos hemos sentido así como el apóstol Pablo, en decir: temo por ustedes, tal vez me haya esforzado en vano. Dice una versión de las Escrituras: temo que tal vez me haya esforzado o haya estado esforzándome en vano. Me temo, lo que dice la versión de Reina Valera, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo fue el que fundó esa iglesia, pasó tiempo con ellos, y no solamente, sino que a través de las cartas que se escribían, circulaban por las iglesias y eran edificadas en las iglesias. Entonces, Pablo, en otras palabras, dice: lo que ustedes están haciendo me tiene perplejo. Ustedes podrían decir: me tiene preocupado el asunto. Pues estoy sorprendido en cuanto a vosotros, porque debiendo, como dice el autor de Hebreos, debiendo ser ya maestros,
todavía están siendo niños. Pero no solamente el riesgo de ser niños, sino el riesgo de poder vivir otra vez esclavizados a la idolatría. Entonces, el primer contraste, la fe del Evangelio y la religión del mundo, la religión pagana que se vivía en ese tiempo. Y el segundo contraste, que creo que no lo vamos a alcanzar a ver hoy, es el ministerio del Evangelio y el ministerio del mundo. Los contrastes nos ayudan a veces a ver claramente las cosas tal como son. Entonces, Pablo usa mucho en su literatura esa parte de los contrastes para que quede bien clara las ideas, para que queden bien claros los pensamientos que se tienen. Entonces, hay que entender estos dos contrastes, y yo insisto en que no solo es entenderlos, sino a verlos cómo funcionan en nuestra vida y cómo relacionarnos con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, estos contrastes que están aquí nos dan definitivamente un entendimiento profundo, porque ciertamente en otro tiempo, cuando los gálatas no conocían a Dios, servían a lo que por naturaleza no son dioses. Entonces, esa relación que hace el apóstol Pablo, que los gálatas no están funcionando, y por eso él está preocupado. O sea, ellos no están viviendo la esencia del Evangelio, están viviendo una religiosidad, y por lo tanto él está preocupado, teme por ellos y lo tiene perplejo. Que muchas veces ustedes y yo, cuando hemos estado trabajando con personas, llegamos a veces a ese punto. O sea, como que la semana, como que el tiempo que invertí con esta persona ha sido en vano. Me tiene perplejo. Y eso es lo que estaba diciendo el apóstol. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a ir mirando un poquito acerca de lo que en ese contexto era la idolatría. Los cristianos de Galacia habían sido adoradores en templos de ídolos. Cuando usted lee el libro de los Hechos, encuentra que muchas de las dificultades que encontró el apóstol Pablo y su equipo es al llegar a ciudades donde reinaba la idolatría, hasta el punto que en un momento dado a él y a Bernabé le iban a sacrificar unos bueyes pensando que eran dioses. O sea, entonces la idolatría estaba muy presente en esa cultura griega, en esa cultura que para los judíos solamente había un dios, pero en la cultura pagana había múltiples dioses. Pero no solamente estaba la idolatría como tal, sino que esa idolatría les permitía libertinaje e inmoralidad. O sea, no solamente era el ir a adorar un ídolo, sino que lo que eso conllevaba, o sea, llevaba una permisividad. O sea, por ejemplo, en Corinto habían el paganismo, toda cuestión, y iban a un templo a tener relaciones con las sacerdotisas, y parece ser que el entendimiento que había, que en la medida en que tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas, alcanzaban un mejor nivel espiritual. Entonces, la asociación de que la idolatría permitía todo, inmoralidad y libertinaje. Pero vamos a detenernos y a pensar un momento. ¿Será que los versículos 8 al 11 que leí son una advertencia a los gálatas para no regresar a esa clase de idolatría pagana? Pensemos por un momento. ¿Será que son una advertencia para no regresar a esa clase de idolatría pagana? ¿O está usando ese contraste para mostrarnos otra cosa también importante? Ahora, después de todo, uno encuentra que antes de que conocieran a Dios, los gálatas eran esclavos, dice el versículo 8. En otro tiempo
no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses. O sea, eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. O sea, había una esclavitud, estaban bajo la esclavitud de la idolatría. Ahora, Pablo le dice, ustedes quieren regresar a ese estilo de vida. Eso es lo que ustedes anhelan. Ese es el deseo de sus corazones. Volver otra vez a ser esclavos de ellos. Ya ustedes han conocido a Dios. O ustedes más bien han sido conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar? O sea, seguir el paganismo, seguir la idolatría, era sinónimo de estar esclavos de ese sistema religioso y de ese sistema espiritual. Implicaba una esclavitud. Recuerden que el tema central de la carta a los Gálatas es la libertad, que Jesucristo los llamó a la libertad. Pero ellos querían seguir, ya habían sido libres, pero querían volverse a estar bajo la esclavitud del pecado y de la idolatría. Entonces, ¿quieren volver a ser esclavos de ellos? Esa es la pregunta que el apóstol Pablo está haciendo de una manera fuerte. O sea, y esas palabras en el griego denotan todo un reclamo, reclaman toda una advertencia. O sea, ¿quieren ustedes ser esclavos nuevamente de esos pobres rudimentos? ¿Quieren volver ustedes a estar atados a ese sistema? Ahora, recuerden que también el argumento de Gálatas de Pablo hacia los Gálatas es no adoptar un legalismo. Y yo le agregué la palabra un legalismo bíblico, en el sentido que se usa un vocabulario bíblico, pero realmente es estar bajo la esclavitud de otro sistema, que no es el sistema del Evangelio. Ahora, los falsos maestros que estaban allí y que estaban posiblemente escuchando, porque estas cartas venían y las leían párrafos, leían toda la carta, porque era una carta dirigida a una iglesia determinada, y allí la leían, y yo me imagino que ahí estaban los falsos maestros escuchando lo que Pablo decía. Entonces, los maestros que estaban ahí no estaban animando a los cristianos gentiles a ignorar la ley de Dios. Ese no era el discurso principal de ellos. No es que ustedes tienen que ignorar la ley de Dios, así como lo habían hecho en las vidas paganas. Esa no era la estrategia. Ellos le estaban instando que adoptaran toda la ley mosaica del Antiguo Testamento para ser justificados delante de Dios. Recuerden el argumento. Vamos a Gálatas 2:14 al 16 para que veamos el argumento. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad, ¿se acuerdan con la confrontación con Pedro? Conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces estos falsos maestros no estaban diciéndole a los Gálatas: vuélvanse otra vez al paganismo. Le está diciendo: vean, ustedes para poder ser salvos, ustedes tienen que guardar estrictamente toda la ley del Antiguo Testamento, y así pueden ser agradables y justificados delante de Dios. Cuando realmente el mensaje del Evangelio es que somos justificados por la fe de Jesucristo, que somos salvos por la gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces, ahora, ¿cuál es el argumento? Pablo le está diciendo que esa esclavitud e idolatría es tratar de ganarse uno la salvación por medio de la observancia escrupulosa de la religión y la moralidad bíblica. Y ahí viene, ellos estaban guardando ¿qué? Los días, los meses, los tiempos y los años. Mejor dicho, el almanaque Bristol les quedaba pequeño a ellos.
O sea, ellos estaban rigurosamente guardando todo lo que, los días, todas las celebraciones. Entonces, habían convertido a la religión en una idolatría y habían convertido a la religión en una manera de poder salvarse. O sea, era observar todo eso, guardar todas las fiestas y mantener una moralidad tremenda para poder llegar y ser aceptos delante de Dios. Entonces, la obra de Jesucristo era insuficiente para el perdón de sus pecados, porque ellos tenían que añadirle cosas más. Entonces, esa esclavitud era tan fuerte. Entonces, miren, el argumento de Pablo es: ustedes no es que se quieran volver al paganismo, sino que el sistema religioso de ustedes lo han acogido, que es tan fuerte como la misma idolatría de los paganos. Eso es una palabra muy fuerte. Decirle a alguien que está viviendo su religiosidad, decirle que en lo que está es idolatría y es esclavo de ese sistema religioso, al igual que el paganismo. Porque recuerden, Pablo no reconoce que ellos están con ganas de volverse al paganismo, sino que está usando ese contraste para mostrar lo fuerte y lo peligroso que es la idolatría, ya sean los ídolos o ya sea el legalismo. O sea, el legalismo puede llegar a convertirse en algo tan fuerte y tan peligroso como el paganismo. Ahora, los argumentos del apóstol Pablo van más allá. O sea, la persona religiosa está tan perdida y esclavizada como la persona no religiosa. Entonces yo me hice la pregunta surge, y bueno, ¿y por qué? Porque ambas, tanto la persona religiosa y la persona no religiosa, están tratando de ser su propio Señor y Salvador, pero de diferentes maneras. Al fin y al cabo, si se va a pie o se va en bus, pero va para un destino equivocado, se pierde de todas maneras. Entonces, hay personas religiosas que están tan perdidas como personas no religiosas, porque la manera de buscar la salvación es por sus propios esfuerzos, siendo su propio Señor y su propio Salvador. Entonces, y Pablo dice que se basan en los principios, ambas se basan en los principios de este mundo, que es más o menos la palabra rudimentos, los rudimentos de este mundo. Y buscando en el griego, suena bonito la palabra esa, ¿verdad? Vitochea, tokomou. Entonces, pero eso es rudimentos, los principios que Pablo, que describe en otra versión, lo describe como ineficaces y sin valor. Esos principios, esos rudimentos son ineficaces y sin valor, porque lo que tiene significado y lo que tiene valor es la obra de Jesucristo. Entonces, miren, es que los gálatas en su religiosidad sí se habían apartado de la idolatría, del paganismo, pero habían convertido el legalismo en su propio Dios, en su propio Salvador, y pensaban que a través de guardar todo eso, observar todo eso, se iban a salvar. Entonces recuerden la vez pasada la preocupación que yo les manifesté, cómo a veces sutilmente algunas iglesias se van dejando seducir por el judaísmo y comienzan tocando el sofá, soplando el sofá antes de la celebración, que empiezan ya que el tabernáculo, que a guardar la fiesta esta, que a guardar la otra fiesta, y ese sistema lo va llevando hasta el punto en que tienen que guardar todo eso, la cantidad de fiestas que tienen los judíos, y en vez de llevar el evangelio a los judíos, el sistema judaico penetra en la iglesia de Jesucristo, y eso es lo que estaba pasando allí en la iglesia. Habían dejado la obra de Jesucristo a un lado y estaban volviendo a los rudimentos que eran ineficaces y sin valor.
Vamos a explicar un poquito qué quiere decir ese término. En el griego antiguo, esa palabra se refería a los elementos del mundo material y visible que formaban la naturaleza. Recuerden que estamos rodeados en ese momento de Gálatas de una cultura griega. La que predomina es la cultura griega. Entonces, ellos, en el mundo antiguo, en el griego antiguo, pensaban que los elementos del mundo material y visible lo formaban el fuego, el agua, el aire y la tierra. Pero también, con frecuencia, esta palabra también se refería a la creencia pagana de que las fuerzas espirituales o los dioses estaban detrás de y trabajaban por medio de estos elementos para contrastar la vida, para controlar las vidas y los destinos de la gente. ¿Recuerdan ustedes la mitología griega? Los dioses, Zeus y estos dioses, o sea, que tenían ciertos poderes y se enojaban, y entonces para calmar el enojo de ellos había que apaciguarlos. Entonces toda esa creencia de la mitología griega estaba presente allí, en el cual a través de los rudimentos de ese mundo que usa Pablo, esa frase está hablando de todo ese sistema contrario a la fe bíblica, que definitivamente y eso está presente también en algunas etnias indígenas colombianas. Por ejemplo, donde está María Isabel allá le tienen miedo, por ejemplo, a los cuerpos, a los cadáveres, después que la persona ya falleció. Entonces lo ponen en un lugar y tienen que desenterrarlo después como al mes y hacerle todas unas ceremonias para apaciguar lo que ese espíritu de muerte puede hacer en la vida de ellos. Entonces eso refleja el animismo, refleja el sentido de que a través de la lluvia es un Dios, que los truenos es un Dios, y entonces tengo que hacer cosas para apaciguar. Miremos un poquito más. La cosmovisión que está presente, que le acabo de hablar allá, de la etnia Yupa, entonces estos seres tenían que ser adorados, pero no solamente adorados, sino apaciguados. Y ahí entonces venían el tener que ofrecerles viandas, el tener que hacían, por ejemplo, cuando había un dios, entonces le ponían guirnaldas, le sacrificaban toros y todo eso allá para apaciguarlo, para que ese dios no se pusiera en contra de mí, para que no me hiciera daño. Entonces miren toda esa connotación que tenía en ese término en que Pablo está escribiendo allí a los Gálatas. Entonces, por ejemplo, si una familia, para poder tener prosperidad en la agricultura, le sacrificaban a un dios, que yo lo llamaba el dios del medio ambiente, entonces les tenían que sacrificar algo al dios del medio ambiente para que les fuera bien en la agricultura. Para el placer sexual, entonces estaba una diosa o un dios de la belleza física, entonces había que adorarlo y había que servirle. Entonces esos son los rudimentos en los cuales Pablo está hablando allí, que la gente se había enfocado en la vida. 1 Corintios 8, 4 y el capítulo 10, versículos 19 y 20. Yo voy a leer el 8, 4 y voy a pedir que alguien, más adelante lo tengo allí, el 19 y 20. Pero el 8, 4 dice así, 1 Corintios. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Las viandas son la comida que se le ofrece allá a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Está estableciendo Pablo una claridad. Hay un solo Dios, los demás no son dioses. Aunque ustedes le sacrifican a ellos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se les sacrifica a los ídolos? Antes digo, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican. Miren ya la relación, por eso digo que es
contundentes los argumentos que el apóstol Pablo presenta, porque ya está enfocándose directamente en cuál es el problema. A los demonios los sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. Recuerden que los creyentes allí en Corinto también estaban tentados a participar de lo sacrificado a los ídolos, o de cosas que se vendían en el mercado, pero que se sabía que eran para sacrificio a los ídolos. Entonces establece claramente que lo que la gente está haciendo, los paganos están haciendo, es sacrificarle a los demonios. Entonces hay detrás de esos dioses, lo que hay es una conexión espiritual, pero que no es del reino de la luz, sino es del reino de las tinieblas. Entonces, Pablo es muy claro y muy contundente, y esto nos ayuda a entender un poco lo que Pablo está diciendo en los Gálatas. Pablo está declarando a través de esos versículos: hay un solo Dios, un solo Dios verdadero. Zeus, Apolo, Poseidón no existen. No está usando los nombres, pero eso es lo que está diciendo. No existen. Y enseguida él les remata diciendo: cuando ustedes los paganos, o cuando ellos, porque no está refiriendo a ellos como paganos, a los Gálatas, sino a la gente que no conoce a Dios, ofrecen sacrificios, lo hacen es ¿para quién? Para los demonios. Miren el fuerte vínculo que hay en la idolatría con la demonología. O sea, muchas personas y muchos de nosotros antes practicábamos la idolatría. La idolatría a un monumento, a una estatua, pero no sabíamos de la relación que hay en eso. Pablo es bien claro: cuando nosotros hacíamos eso, lo que estábamos ofreciendo sacrificios para los demonios. Palabras fuertes, pero esa es la realidad. Entonces Pablo le advierte a los Gálatas: ustedes pueden estar tentados a regresar a ser esclavizados por estas cosas que en realidad no son dioses. No son dioses. Ellos habían optado y puesto como un dios el legalismo, la religiosidad. Los dioses ahora en este tiempo, y también había en aquella época, no existen como tales, pero podemos quedar nosotros expuestos o sujetos a fuerzas espirituales malignas si adoramos a cualquier cosa aparte de Jesucristo. Jesucristo, Dios quiere solo la adoración para Él. Exclusividad. Y cuando nosotros adoramos otra cosa que nos lleva aparte de Dios, eso es idolatría. Los dioses a los cuales nosotros podemos estar expuestos, y estaban expuestos los Gálatas, era la idolatría al legalismo religioso. El principio básico de este mundo es que nosotros tenemos que salvarnos nosotros mismos. Adoramos lo que necesitamos para estar satisfechos, para darnos vida. En eso consiste el sistema de valores de este mundo. Entonces, nosotros necesitamos esto o aquello para tener vida, entonces vamos a adorar eso. Y eso es el motivo de nuestra salvación. Y Pablo les está diciendo: cualquier cosa, ya sea dinero, sexo o una montaña, puede ser adorada, puede ser tratada como un dios, y se puede volver el fundamento de la religión. Para los corintios, la adoración, por ejemplo, a la diosa Diana, a la diosa Artemisa, o sea, los seguidores le adoraban y eran esclavos de esa adoración, y los demonios habían tomado lugar en cada uno de ellos. Por eso el evangelio, cuando llegaba a esos lugares, era rechazado y era confrontado. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron una huelga en los que vendían templecillos y cosas allá a Pablo?
porque se les estaba dañando el negocio de la diosa Diana. Entonces, porque la asociación religiosa que había en ese momento. Entonces, aquello a lo cual nosotros adoramos nos esclaviza. Eso lo vimos en el libro de los jueces, cuando estudiamos el libro de los jueces, que la gente buscaba un libertador y ese libertador, aunque fuera malo, lo esclavizaba y la gente feliz siguiéndolo. Porque lo que adoramos nos esclaviza. Y eso es lo que Pablo está diciéndole allí. A los cuales os queréis volver a esclavizar. La pregunta. ¿Hay sistemas y valores en nuestro medio hoy en día que nos pueden esclavizar? Claro que sí. Y vamos a mirar un ejemplo. Por ejemplo, tomé este y pueden haber otros. Había pensado en dos, pero luego escribí uno solo. Si ponemos, por ejemplo, nuestra esperanza en ganar riquezas, si el fin de nuestra vida es ganar riquezas, nosotros vamos a estar controlados y esclavizados por las riquezas. Vamos a estar bajo el poder del dinero. Y así como a Tío Rico siempre en los ojos se nos ve el signo peso. Si no ganamos lo que deseamos, vamos a estar devastados, e incluso si obtenemos lo suficiente, vamos a estar desilusionados y buscaremos más. Y eso lo determina la Biblia con una palabra que se llama la avaricia. Porque la avaricia es querer y querer más. Y cuando se tiene más, no se está satisfecho con eso, sino que se quiere más, por cualquier medio. Hay una historia, yo no sé si será cierta, será mentira, pero existe. En una ocasión le preguntaron al señor Rockefeller que cuándo iba a estar satisfecho con la riqueza que tenía. Y la respuesta de él fue, cuando tenga un poco más. Sí, o sea, cuando tenga un poco más. Y esa es la realidad. O sea, cuando su corazón está puesto ahí, o sea, nunca va a estar satisfecho. O sea, si llegó a esto, yo quiero más y yo quiero más. Entonces, si no ganamos lo que deseamos, vamos a estar devastados, e incluso si obtenemos suficiente, vamos a estar desilusionados y buscaremos más. Martín, pero no solamente por el dinero, podemos estar esclavizados por nuestro esposo, lo idolatramos, o con un hijo. Tenemos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza en que ese hijo es el que nos va A sacar adelante. a sostener y a mantener y a cuidar, o el marido. Y ahí estamos esclavizados. Bueno, sí, o sea, yo nada más tomé un ejemplo del dinero, y yo sé que hay mucho más. Y entonces, si tratamos a las cosas que no son dioses como si lo fueran, llegamos a ser esclavos espirituales. Una persona que anhela siempre la riqueza va a ser un esclavo espiritual de esa riqueza. Él no va a tener tiempo para su familia. Él o ella no va a tener tiempo para las cosas de Dios, no va a tener tiempo para pensar en servir a otras personas. Él va a pensar en tener tiempo para tener y tener más. Entonces, ¿cómo es que volver a la salvación por obras se considera una esclavitud a dioses falsos? Esa es la pregunta. ¿Cómo es que volver a la salvación por obras se considera esclavitud a dioses falsos? Porque hay una infinito y diversas formas en que la gente puede escoger para ganar la salvación. Y aún a veces nos damos cuenta y sabemos que estamos idolatrando algo, pero nos hacemos lo de la vista gorda y seguimos adelante. Porque eso que estamos haciendo puede ser la esperanza y el logro final para nuestras vidas. Ahora, yo tomé el caso del dinero, pero una persona puede escoger los logros, la moralidad, una persona muy buena, una persona muy decente, una persona que no se mete con nadie, una persona que aún son a veces hasta mejores moralmente que los cristianos. Y piensan que por esa moralidad ellos se van a salvar. Es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no esto, yo no hago esto. Pero, o la religión, pensar de que yo soy religioso, yo llego a las 9 en punto, yo
hago esto, hago lo otro, yo, o sea, cumplo estrictamente todo de la ley que me establece la religión, pero finalmente eso es un Dios, eso se ha convertido en un Dios. La justicia por obras siempre fabrica ídolos. Los falsos salvadores producen, y quiero que no me malentiendan aquí, o sea, hay personas que pueden tener una asistencia muy consistente a la iglesia, ministrar a los demás, lectura de la Biblia, pero eso son cosas que a veces no pensamos que pueden llegar a ser un ídolo. Los judíos, ellos pensaban que por guardar estrictamente todas las cosas de la ley y agregarle cosas a la ley, porque no solamente era la ley, sino agregarle cosas, ya ellos estaban justificados. Y eso se convirtió para ellos en un ídolo, porque para ellos era más importante el guardar el sábado que si un burro o un animalito caía en un hueco no se podía sacar, o si una persona estaba enferma, ese día sábado no se le podía sanar. Para ellos era más importante el guardar el sábado que sacar el animalito del hueco o que sanar a esa persona que estaba enferma. Entonces eso se convirtió para ellos en un Dios. Eso los esclavizó. Y ese era el temor que tenía el apóstol Pablo de los Gálatas, de que fuesen otra vez esclavos de algo religioso, de algo bíblico, pero que realmente se había convertido en un Dios, y no disfrutar plenamente de lo que Jesucristo había hecho en la cruz por ellos. A veces no pensamos que hay cosas que se convierten en idolatría. Diana mencionó por lo menos dos, y hay otras cosas más. Ahora, vamos a mirar el énfasis que hace el apóstol Pablo en la palabra esclavitud. Y yo encontré algo que me llamó la atención. Cualquier cosa o cualquier persona que antepongamos como un requisito para ser felices o dignos, eso se lleva a convertir en un Dios. Y ese Dios nos esclaviza y nos va a tratar con crueldad y nos va a explotar. O sea, cuando usted pone toda la confianza en una persona o en una cosa, eso es lo que dice el apóstol Pablo, eso llega y nos esclaviza. Para los paganos en esa época, los ídolos no era simplemente ir y adorar a un ídolo, sino que había que ofrecerle sacrificio, había que hacer toda una serie de cosas para las cuales inmediatamente se estaba en idolatría. Entonces, sin el Evangelio, estaremos bajo la esclavitud de un ídolo. Y ya no son ídolos de estatuas, ya no son, ya pueden ser personas, pueden ser anhelos, deseos de nuestra vida que se convierten en sustitutos de Dios. Y son más peligrosos porque son más sutiles y a veces no los podemos discernir fácilmente. Cuando un hijo, por ejemplo, llega a convertirse en nuestro ídolo, que todo es en función del hijo, todo es en función del hijo, todo es en función, se descuida la esposa, se descuida el esposo, todo es en función del hijo. Él es el que nos va a solventar todo, él es el que nos va. Y eso es sutil, a veces eso no lo podemos. El amor de padre y el amor de madre a veces dicen, no, pero eso no es idolatría. Pero cuando eso se antepone a Dios y a las otras cosas, es un ídolo. Y para terminar, quiero usar el ejemplo que es Lucas capítulo 15. Esa es la historia que cuenta Jesús. Hay dos hermanos. Uno, el padre tenía uno que era menor, y ese era inmoral y pródigo, andariego. Y había uno mayor que era muy moral, o sea, muy moral, o sea, muy rectecito en todas sus cosas.
Pero ambos querían el control de la riqueza del padre. Esa estoy hablando de la historia del hijo pródigo. Ambos querían la riqueza del padre, pero a ellos no les interesaba tanto el padre, les interesaba la riqueza del padre. Ambos estaban distanciados del corazón del padre. Lo que había en ellos era un interés por la fortuna del padre. Estaban distanciados. Sin embargo, al final de la historia, el hijo pródigo, el inmoral, que yo le puse así, se arrepiente y va al padre. Mientras que el que está, yo le puse el casero, o el moral, se queda afuera, ¿qué? Enojado. Entonces está uno que es religioso y está otro que es irreligioso. Pero al fin el religioso se arrepiente y va y confiesa y reconoce que ha pecado contra el cielo y contra su padre. Y va y le pide perdón. Y el papá lo recibe. Pero el hijo mayor se queda afuera, ¿qué? Enojado. El religioso está enojado. Yo tanto tiempo aquí y tú ni siquiera un cordero. En cambio viene este que se ha gastado toda la plata tuya con las prostitutas. A ese sí le hace, y no solamente eso, sino que le ponen la chancleta, le ponen un anillo, le ponen un vestido. Y a mí que yo he estado aquí contigo todo el tiempo, nada. Pensemos. En el mejor de los casos, la idolatría y la esclavitud de la religión son más peligrosas que la idolatría y la esclavitud de la irreligión, porque son menos obvias. La esclavitud religiosa es menos fácil de captarla, fácil de decir, no, esto aquí hay una idolatría, o sea, se puede camuflar en el signo de la espiritualidad. En cambio, si usted va y le adora a una virgen que no es virgen y le rinde adoración y todo lo que no, eso sí, eso es irreligioso y enseguida nosotros ponemos por el Facebook afuera esos dioses y toda la cuestión allá. Pero hay otras cosas, como la de los Gálatas, que estaban poniendo su fe y su confianza para sacarse en la ley. Entonces, la persona irreligiosa sabe que está lejos de Dios. La persona religiosa, no, la persona religiosa cree que está muy cerca de Dios y que Él merece estar ahí porque Él es muy religioso. Está seguro. Ahí está seguro, o sea, su seguridad está basada en su religiosidad y no en la obra y la persona de Jesucristo. No en su condición, que es pecador y que sabe que lo que merece es la muerte. Entonces, por eso para la persona religiosa le cuesta trabajo pensar que es un idólatra. Pero si yo estoy guardando la ley completamente, yo uso, dice la mujer, yo uso el vestido 3 cuartas o 4 cuartas debajo de la rodilla. Yo no uso esto, yo no uso lo otro. Y piensa que ahí está la seguridad de su salvación. Por eso Pablo teme por los Gálatas. Están guardando los días de fiesta, los meses, las estaciones, los años. Estaban guardando todas las festividades y religiosas y ceremonias religiosas del Antiguo Testamento. Y pensaban que eso lo podía salvar. Y esa es una esclavitud. Por eso le dice Pablo, me temo que la esclavitud en la que están ahora es peor que la antigua esclavitud que tenían. Peor. Antes estaban esclavos a los dioses paganos. Ahora están esclavizados a la religiosidad. Nunca iban a saber que estaban lejos del Padre. Por eso me temo que el trabajo que he hecho con ustedes, dice Pablo, es en vano, está perdido. Aplicaciones. ¿Qué es lo más significativo que usted ha aprendido
de Gálatas en estas últimas 3 semanas? Una o dos personas que me digan, yo he aprendido de Gálatas en las últimas 3 semanas esto y esto. Para que yo no pueda decir, no, pero yo como que perdí el tiempo. Me temo que... A ver. Hemos sido adoptados. El concepto de la adopción. El concepto de la adopción. Ok, ¿qué más? El concepto de heredero y coheredero. Ok, heredero y coheredero con Cristo. Me temo que no he perdido tiempo. Ahora, ¿qué es lo más significativo que usted ha aprendido hoy? De esta sesión, del 8 al 11. Que cualquier cosa que haga no va a sufrir ni a equipararse con lo que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz. Son cosas vanas. Cuidar de no esclavizarnos o volver nuevamente hacia atrás. Los Gálatas no habían llegado a la verdadera comprensión de Cristo. Exactamente. Cristo simplemente era una añadidura a su sistema religioso. Era mi religión y Cristo. Y muchas personas hoy en día hacen eso. O sea, no, que hay que convertirse a Cristo, que hay que ser cristiano. No, listo, venga. Y incorporan a Cristo el vocabulario cristiano, pero siguen en sus mismas prácticas, siguen en su mismo estilo de vida. Lo más relevante de toda esta sesión de enseñanza para mí ha sido nuestra verdadera identidad como cristianos. Muchas veces, por nombrar cristianos, pero no conocemos la verdadera connotación de cristiano. Por eso nuestras credenciales como cristianos. Lo otro es que todas aquellas cosas que nosotros hacemos y que son agradables a Dios no es porque estén dentro de nosotros hacerlo, sino porque es Dios quien las pone en nuestro camino. O sea, hasta eso tenemos que agradecerle a Dios, que lo bueno que nosotros hacemos es porque Él lo pone en nuestro camino y no es porque nosotros vamos haciendo camino. Gracias, Robert, que esa es parte de la enseñanza que viene el domingo entrante. Y que a veces nosotros pensamos que estamos conociendo a Dios, pero más bien es Él que hemos sido conocidos por Dios. Y Él le pone una cantidad de cosas para nuestro disfrute, para nuestra bendición. De eso se trata lo del próximo domingo. Pero ya esta es una pregunta más personal y que no espero que levanten su mano y digan: ¿a qué ídolos corren más riesgo de servir en tu propia vida? ¿Cuáles son los ídolos que están presentes en nuestra sociedad a los cuales yo corro el riesgo de servirles? Óigase bien, y si les sirvo, los adoro. Y si los adoro, me vuelvo esclavo de ellos. Cerremos los ojos por un momento. Señor, gracias por las verdades de tu palabra. Gracias porque el Evangelio definitivamente nos trajo un sinnúmero de bendiciones. Gracias, Señor, porque la obra tuya en la cruz del Calvario, tu muerte en la cruz, no solamente nos libró de los pecados, sino que nos libró también del poder de Satanás
nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y gracias, Señor, porque nos has hecho hijos, nos has adoptado, somos herederos o herederos con Cristo, pero también, Señor, nos guardas y nos ayudas a examinar nuestro corazón para no servir a otros dioses, porque hay un solo Dios el cual quiere toda nuestra adoración, el cual quiere todo nuestro servicio. Por eso, Señor, gracias por librarnos de la esclavitud del paganismo. Pero gracias también porque pones delante de nosotros la oportunidad de liberarnos de la esclavitud religiosa, del legalismo, y no de una relación personal contigo. Señor, ayúdanos a disfrutar de esa relación contigo. Ayúdanos a disfrutar de conocer tu palabra, de servirte, de amarte y de vivir para ti. Gracias, muchas gracias, Señor, por la obra perfecta hecha en nuestros corazones. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Te damos gracias porque podemos vivir nuevamente esta semana en victoria, reconociendo, Señor, el triunfo que tú lograste para nosotros. Señor, que podamos día tras día no luchar en vano, sino confiados en lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por tu provisión y tu protección para cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Y me temo que no perdí el tiempo.